La vuelta al mundo en 80 guías. Con Óscar Payá Prats. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vuelta al Mundo en 80 guías. Antes de arrancar, anunciaros que ya está en marcha nuestro canal de YouTube, en el que iré subiendo a futuro los capítulos ya existentes. En él, además de escuchar el episodio, podréis descubrir diferentes imágenes de nuestros destinos. Y ahora, ipso facto, siguiendo nuestro modus operandi, conozcamos in situ nuestro siguiente destino. Próxima parada: Roma. Capital del Imperio Romano y cuna de la civilización occidental, Roma es uno de los destinos turísticos más atractivos para conocer parte de la cultura e historia de Europa. Pasear por Roma es hacer un viaje en el tiempo de unos 3000 años en un gigantesco museo al aire libre que es la propia ciudad. Fe, arte, historia, gastronomía. Pocas ciudades en el mundo pueden ofrecer lo que ofrece la ciudad eterna. Para el capítulo de hoy tenemos a nuestra compañera Marina, que se encuentra en Roma. ¿Qué tal, Marina? Ciao a tutti, muy bien, encantado. ¿Cómo va? Bene, bene. Muy bien, Marina Alcalá es guía en la ciudad de Roma. La podréis encontrar a Marina en @marina.tourguide en Instagram. Y nada, y arrancamos con la pregunta que solemos arrancar siempre y es ¿qué hace una burgalesa en Roma? Bueno, preciso Villarcayosa, cerquita de Burgos. Pues bueno, como muchos, historia clásica, hice el Erasmus en Roma. Vine ya aquí porque estaba enamorada de esta ciudad y bueno, cuando acabé el Erasmus volví a España, pero volví a hacer mi sueño realidad, que era, bueno, compartir el amor por esta ciudad con los que la visitan. Y aquí estamos, aquí seguimos después de ya casi 9 años. Una tiradita ya en Roma, una ciudad realmente espectacular. Bien, empezamos ya también con las típicas preguntas a aquellos oyentes que quieren ir a Roma. Una primera pregunta es ¿dónde alojarse? La ciudad es gigantesca, me puedo imaginar. Así que yo he estado 2 veces, pero hace mucho tiempo. Así que ¿dónde recomendarías tú que se alojaran en Roma? Pues sí, como dices tú, Oscar, es muy grande y una de las, digamos, cosas un poco más complicadas de Roma es moverse con transporte público. Entonces, yo sí que aconsejo, hay varias zonas que al final Roma, como la conoces, es caminando. Entonces, pues está muy bien poder estar en zonas que puedes moverte, sobre todo pues al Coliseo, Centro Histórico, Vaticano, que son los sitios que se suelen visitar andando, porque además pues eso es un gusto poder caminar. Por ejemplo, la zona de Trastevere está muy bien porque es así un barrio como muy popular, muy encantado, de piedra, tiene mucho ambiente por la tarde. Los precios, pues bueno, eh, todo es también buscarlo con tiempo, pero se pueden encontrar cosas bastante interesantes. Y luego, bueno, también en la zona alrededor del Vaticano, también hay zonas interesantes y que estás siempre cerquita de la zona de Fontana de Trevi, de Plaza España, de Plaza Navona, que también toda esa zona obviamente está muy bien. La zona del Coliseo también hay un barrio que es Monti, que también tiene mucho ambiente y es muy bonito para estar y para alojarse y luego para moverse. Termini, Vittorio Emanuel ya son zonas que sí, los precios son más bajos, pero bueno, ya es un poquito más, te sales un poco, yo creo que del encanto de Roma. Sí es cierto que si igual te vas a mover a otras ciudades con el tren, en Termini tienes la estación de tren, que bueno, puede ser cómodo, depende cómo te plantees el viaje, pero sí el alojamiento con antelación, porque pues cambia bastante lo que encuentras.
Y a la hora de volar a Roma, ¿nos encontramos también con varios aeropuertos o hay un aeropuerto, digamos, que lo centre más o menos todo? Pues hay dos, hay uno que es pequeñito, que es Champino, y el más grande que es Fiumicino. Y Champino yo antes volaba mucho cuando volaba de Santander, Bilbao, pero han quitado muchos vuelos y ya casi todos están concentrados en Fiumicino, que está bastante bien comunicado pues con Termini, con la zona del centro de Roma, está a unos 30 kilómetros y bueno, está en Fiumicino que es en la costa, digamos. Entonces casi todos llegan ahí ya muy poquitos a Champino. Bien, como nos has dicho, ya 9 años en Roma, trabajando como guía. Nos gustaría también un poquito saber qué tours haces, qué es lo que sueles hacer, ¿no? Guiando la ciudad de Roma. Pues sobre todo Foro Romano y Coliseo y el centro histórico de Roma. Esos son los que más disfruto, los que más suelo hacer. Bien con grupos más grandes, más pequeños, pero normalmente esos son los recorridos que más hago. Arrancamos un poquito y siempre cotillar un poco los orígenes de las ciudades. Claro, ya hemos estado en Londres, en Berlín, hablar de los orígenes de Berlín, de Londres, de ciudades, digamos, pero claro, hablar de los orígenes de Roma. Nos vamos ya Todo se a, remonta a eso un poco. eso es, a Rómulo y a Remo, pero nada, simplemente que nos expliques un poquito lo que serían los orígenes de la ciudad. Bueno, pues lo curioso de Roma es que al final un poco se funde el mito, la leyenda con datos históricos, porque sí sabemos que fue fundada en el 753 antes de Cristo y bueno, el día que se celebra es el 21 de abril, pero bueno, el 21 de abril ya es como una fecha que se ha elegido, digamos, ¿no? Y bueno, está así la leyenda de Rómulo y Remo, pero sí sabemos que Rómulo fue el primer rey de Roma y que el nombre de Roma probablemente venga de Rómulo o Rómulo quiera decir rey de Roma. Y bueno, y lo curioso de Roma es que pues es una ciudad que se funda con personas que venían todas de otros sitios al final. Entonces es una ciudad que se crea, digamos, de la nada. Luego, gracias a la leyenda, pues se une a Enea, a Troya y bueno, pues lo conectan un poco con Grecia, que para ellos Grecia pues era una inspiración. Y ya de las bases, pues luego tenemos la monarquía, la república, el imperio, la Roma barroca, la Roma papalina. Es que Roma, como decimos los guías, pues hay que imaginarla un poco como una lasaña histórica, ¿no? Pues más vas hacia abajo, vas encontrando periodos más antiguos. Y bueno, es increíble, la verdad, todo lo que hay por descubrir. A mí La me cuna, fascina. obviamente la capital del Imperio Romano. Estaba hablando, pensando ahora en la fundación de Múnich y Múnich va a tener que esperar 1800 años a que se funde de Roma. Muy bien, pues para estos turistas que llegan a Roma y no han leído mucho, vienen directamente, ¿qué sería lo esencial? Es decir, ¿cuál serías el primer tour que harías tú cuando llegas a Roma? Yo creo que lo ideal es empezar con un tour del centro histórico, porque un poco tienes monumentos de la Roma antigua que, bueno, han sido transformados a lo largo del tiempo, como el Panteón, que ahora es una iglesia, pero te encuentras un poco todas las fases históricas de Roma. En Piazza Navona, por debajo, puedes ver el Estadio Domiciano, entonces te conecta un poco con todos esos momentos históricos de Roma. Y después, lo que normalmente se suele hacer es la visita del Coliseo y del Foro, que obviamente pues es un must, ¿no? Porque al final, pues, el Foro además es que, por ejemplo, yo sí que recomiendo el Foro visitarlo con un guía, porque el Coliseo, por ejemplo, igual ya se sabe más, hay muchos carteles explicativos, entonces, bueno, es más fácil entender, pero en el Foro es cierto que es un poco más fácil perderse y no entender un poco lo que se está viendo si no tienes igual una preparación que ya sabes, pero aún así un guía seguramente en el foro yo creo que enriquece mucho. Y luego normalmente pues así digamos en una visita no muy larga de 3 días y la primera visita pues el Vaticano, que yo ahí distinguiría, porque
puedes entrar a la basílica, que es la iglesia, es gratuito, tienes que hacer solo la cola y bueno, va bastante rápida. Y los museos vaticanos, que ahí la gente normalmente va por la Capilla Sistina, pero son unos museos inmensos. Entonces yo sí que me gusta que la gente entienda a lo que va y los museos del Vaticano es una cosa, una visita interesantísima y que vas a ver un montón de cosas que vienen de otros sitios de Roma y vienen de toda la historia de Roma, pero claro, eso son 2 horas y media de museo y suele haber mucha gente, entonces yo creo que ahí tienes que ir sabiendo un poco a lo que vas a ver, pero normalmente eso se suele visitar así en la primera visita. Luego Roma pues tiene muchísimo, o sea, los mercados de Trajano, por ejemplo, a mí me encantan, están enfrente de los foros, bueno, están en los foros imperiales, pero es otra visita distinta y hay mucha menos gente, se disfruta mucho, tiene unas vistas increíbles y, por ejemplo, es una visita que si, por ejemplo, no tienes billetes para el Coliseo y para el foro, puede ser perfectamente un plan que puedes hacer, o las termas de Caracalla también. Y dentro del centro histórico de Roma, ¿cuáles serían, digamos, los imprescindibles, ¿no? Ese primer tour histórico que llegas ahí dentro, ¿cuáles serían las primeras paradas? Pues poniendo que llegas con el metro, por ejemplo, ¿no? Yo empezaría o en Plaza del Pueblo, si nos gusta caminar, subir por las escaleritas hasta el Pincho, que es un mirador muy bonito en el parque de Villa Borghese, que es un parque que también si tenemos tiempo y hace, por ejemplo, mucho calor en verano, puede ser un sitio para encontrar un poco de tranquilidad y de fresco. Por la tarde vistas increíbles con el atardecer y puedes ir caminando hasta la escalinata, hasta las escaleras de Plaza España. Y en vez de subirlas, pues las bajas. Y que está muy bien. Aunque bueno, las has subido antes, no te libras de caminar y de escaleras, no te libras. Y bueno, puedes visitar la iglesia de Trinità de Monti, que es pequeñita, pero es así bastante curiosa para ver y bajar las escaleras, admirar desde abajo las vistas y yo ya de ahí podríamos ir a Fontana de Trevi, que se pasa por la Embajada de España, que es lo que da nombre a la Plaza de España, que es la embajada para el Vaticano, no para Italia. Entonces podemos seguir hasta Fontana de Trevi. De Fontana de Trevi se puede pasar por Galería de Alberto Sordi, que es muy bonita, y hasta el Panteón, que hasta el Panteón puedes pasar también por el Parlamento, por ejemplo, y lo ves y ves la columna de Marco Aurelio, que también te la encuentras pasando. Y del Panteón yo haría una parada para tomar un helado, que hay bastantes sitios donde los puedes tomar ahí alrededor. Qué Y rico. seguiría, sí, sí. Además, durante todo el año, no hay problema. Y luego, pues hasta Piazza Navona, que yo ahí sí que os aconsejo que entréis por la entrada de Corso Zanardelli, porque desde ahí se ve una de las entradas del Estadio Domiciano, que está más o menos 3,5 metros, 4 metros por debajo del nivel de ahora, y se ve la entrada. Entonces te ayuda un poco a imaginarte. Y luego allí, claro, la fontana de Bernini y la iglesia también de Sant'Agnese de Borromini. Un auténtico museo al aire libre Roma de... Totalmente, totalmente. Por eso también, o sea, si por ejemplo hay gente que los museos, pues bueno, no te apetece meterte, o sea, pasear, no te vas a cansar de ver cosas. O sea, que Roma para eso, perfecto. Bien, pues esto también era una pregunta que teníamos, que es esto de cuántos días en Roma, porque cuando la gente viaja es lo de siempre, puede ser de un fin de semana a 14 años. Sí, totalmente. Pero ¿cómo organizarías, por ejemplo, el podcast lo escucha la mayoría gente de España, pero también muchísima gente de Latinoamérica que viene a Europa y es eso de ¿a cuántos días le dedicarías a Roma? Yo por lo menos, o sea, como dicen en Roma, no te basta una vida para conocerla porque es que es así. Pero por lo menos yo creo que 3 días enteros, o sea, 3 días de poder disfrutar bien, porque al final también te lo puedes dividir un poco y lo disfrutas también más, porque a mí, por ejemplo, hacer el Coliseo y el Vaticano el mismo día me parece muchísimo, o sea, que al final, bueno, cada uno también depende y lo aprovecha de una forma, pero bueno, yo sí que creo que poder disfrutarlo con tiempo, pues te hace disfrutarlo más. Y mínimo 3 días, sí.
Luego, claro, si vienes bastantes, lo puedes conectar con otras visitas. Al final, Roma está muy bien comunicada con Florencia, con Nápoles, con Venecia incluso. Entonces, pues bueno, también como dices, gente que igual viene y aprovecha hacer un viaje más largo por Europa, lo puedes encadenar muy bien. Una de las cosas que mueve a muchos turistas a viajar a Roma serían los museos. Estamos hablando, Ujú. obviamente, que la propia Roma es un museo. Las propias iglesias de Roma, que luego hablaremos un poquito de las iglesias más interesantes y todas las piezas artísticas que tienen, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando de museos, ¿cuál crees que serían los imprescindibles? Bueno, como te decía antes, por todo lo que te puedes encontrar, los museos del Vaticano te pueden dar muchísimo. Después también, por ejemplo, en el mercado de Trajano, que te decía que es una visita que a mí me gusta mucho, ahí está el Museo de los Foros Imperiales. Entonces ahí también complementas mucho la visita de los foros. Eh, el Museo de Galería Borghese, hasta hace no mucho, era un museo que también no iba mucha gente. Ahora ya está empezando a ir más gente, pero aún así son visitas muy agradables. Y ahí sobre todo Renacimiento, Barroco, eh, hay muchas piezas artísticas muy interesantes y ya en sí la galería, que está además en el parque de Borghese, de Villa Borghese, es muy interesante de visitar y luego pues eso, puedes dar un paseo por el parque y está muy bien. A mí es una visita que también me gusta mucho. Los museos capitolinos, que también son uno de los museos de Roma, también es una visita que, bueno, por lo menos 2 horitas estás, pero tiene mucho de lo que se ha ido encontrando en el foro, de colecciones privadas de los papas que se han ido donando. Entonces, bueno, pues como en los museos vaticanos te encuentras piezas de colecciones que abarcan toda la historia de Roma. De hecho, ahí está la estatua de la lupa, de la loba con Rómulo y Remo. Ujú. Eh, entonces, bueno, está muy bien, pero claro, dependiendo un poco pues, del tiempo que se tenga. El Palazzo Altemps también es muy bonito, que es un palacio también renacentista, que está cerca de Piazza Navona y también o sea, combina por lo que es la arquitectura, ¿no? Y los frescos del sitio en el que estás con las colecciones que encuentras dentro. Vamos, que un no parar. En Roma es que, bueno, pues eso, lo que quieras puedes estar a visitar. Luego, claro, hay que buscar también esos momentos, pues bueno, es un gusto también pasear tranquilamente y disfrutar pues de las calles y así de los rincones igual menos turísticos, porque al final todo el centro histórico, casi todos los edificios son del 500, del 600, del 700, incluso alguno también medieval. Entonces, pues bueno, también, oye, dar un paseo tranquilamente es un plan ideal. Y hablando de los emplazamientos de Roma, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo fueron las iglesias. Obviamente, cuando hablamos de iglesias, hablamos de basílicas, hablamos de catedrales. Yo recuerdo de las cuatro grandes, ¿no? De las cosas Sí. que recuerdo, pero todas ellas, por supuesto, al ser Roma lo que fue, pues ha sido también lugar donde artistas como el propio Rafael, como el propio Caravaggio, ¿no? Han pintado para esas iglesias y podemos encontrar en ellas estos cuadros. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería, digamos, una especie de guía de las iglesias más importantes, ¿no? Aparte de la Basílica de San Pedro y del Vaticano, que hablaremos luego. Pues bueno, como me decías Caravaggio, me voy un poco a las iglesias barrocas, sobre todo así del centro histórico. En Piazza del Popolo, ahí tenemos dos Caravaggios en una de las iglesias de Piazza del Popolo, no de las gemelas, sino de la que está a la entrada de la plaza. Después también la iglesia de San Ignacio de Loyola, que es muy bonita, tiene muchos juegos de perspectivas, porque hay una cúpula que parece que es una cúpula real, pero es una cúpula pintada. Y bueno, luego los frescos de los techos son muy bonitos.
Es todo un poco, pues eso, muy barroco, muy recargado, mucho movimiento, un poco teatro, ¿no? Y me hacía gracia porque ahora la iglesia de San Ignacio de Loyola hasta ahora, pues bueno, sí que siempre pues, se ha visitado, pero se ha puesto muy de moda porque hay un espejo que ha estado también, yo desde siempre que estoy aquí tengo memoria de que esté, pero se ha puesto de moda porque pues, la gente va, se hace el selfie con el espejo, con los frescos Ahí, de... los reels de Instagram. Total, ahora es imposible entrar, 3 horas de fila, ahora ya menos, ya se está pasando un poco el efecto. Pero bueno, ahí cerquita también está Santa María sopra Minerva, que es preciosa, que está detrás del Panteón, en una plaza donde está un obelisco con una estatua del elefante de Bernini. Y esa es una iglesia muy bonita y tiene muy buena acústica. De hecho, ahí se solía utilizar para abdicar, ¿no? Y de hecho, Galileo Galilei tenía que haber abdicado allí. No fue allí, porque como iba a ser algo muy polémico, se hizo en un sitio que estaba muy cerquita de ese sitio, pero es muy bonito ese, pues bueno, el techo como un cielo estrellado. A mí me parece muy bonito. Ha estado cerrada bastante tiempo y ahora, bueno, pues es una buena oportunidad para visitarla. Suele estar abierta además hasta bastante tarde. Y cerquita la iglesia del Jesús, de los jesuitas, también, que también, pues como la de San Ignacio de Loyola, es una iglesia muy barroca y tiene una cosa muy curiosa, que bueno, como el barroco un poco se quería conectar con el teatro, hay un cuadro que a las 5:30 de la tarde se mueve y deja ver una escultura que está detrás. A las 5:30 de todos los días se puede ver. Y bueno, es que también os invito un poco a entrar en muchas iglesias que tampoco te esperas, no sabes muy bien lo que te vas a encontrar porque muchas veces te sorprende. También en la Vía de Quattro Fontane tenemos dos ejemplos pues, de Bernini y Borromini bueno, que son los más célebres artistas, arquitectos del barroco y también enemigos, podemos decir, que también han tenido que trabajar juntos, pero bueno, siempre hay ahí esa eh, competencia y tenemos dos ejemplos de cada uno de ellos muy distintos entre ellos en la misma calle y muy interesante, por ejemplo, de entrar y de verlo. Además, bueno, todas estas, bueno, el San Luigi Francese también, que estábamos con lo de Caravaggio, también, y San Agostino, que también está muy cerca, también tenemos otro Caravaggio. Así que, bueno, el peregrinaje que se dice. Sí, sí, es que no hace falta ni ir a museos cuando tienes esas iglesias, ¿no? Es Claro, una... claro, claro, claro. Otra visita que la gente suele realizar mucho es las famosas catacumbas. Sí, Yo recuerdo las catacumbas de Roma, si yo no mal recuerdo, fue las de Domitila, puede ser las que estuve yo puede hace ser. un porrón de años y claro, la gente se pregunta, ¿qué es esto de las catacumbas? ¿Para qué se utilizó? Sí, pues es una visita también muy interesante. Lo único ya te tienes que... También hay catacumbas, alguna en el centro de Roma. O sea, hay en alguna iglesia que, por ejemplo, debajo se han encontrado catacumbas en la zona de Trastevere. Pero sí, la de San Sebastiano, también San Calisto, que están en la zona del Parco de Apia Antica. Y bueno, son muy interesantes de visitar, pues porque, claro, a mí yo creo que todo lo subterráneo también un poco te lleva a otro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son muy interesantes porque, claro, ves las catacumbas y, bueno, te pones un poco en la piel de las personas que ahí se han tenido bueno, que esconder, que realizar, profesar su fe de una forma, pues, con miedo, ¿no? De ser perseguidos. Y bueno, es interesante porque además es que sí que es cierto que para los claustrofóbicos, pues bueno, quizás no sea la visita a llevar, pero es cierto que ahí suelen ser los guías de allí los que realizan la visita, pero es que tienes que ir con guía porque es que si no te pierdes. Además, bueno, claro, o sea, es bajo tierra, o sea, no hay muy poca iluminación, entonces, bueno, espacios eso, muy, muy pequeños, entonces, pues sí, es una visita muy particular, sí, sí, sí que suele hacerse porque bueno, sí, es particular, sí, sí. Se puede compaginar las catacumbas, pues bueno, con el Parco de Apiantica, que es muy bonito, y también hay algunas
huellas del pasado muy interesantes para visitar también y bueno, para disfrutar, yo que sé, aquí suele haber muy buen tiempo, entonces pues bueno, esos planes también suelen estar bastante bien. Buen tiempo, menos en agosto, que cuando fui yo. Demasiado quizás. Era el Ferragosto romano, ¿no? Sí, es que bueno, Roma, yo eso, de junio a septiembre hay que ser valiente para visitarla, porque es que sí, sí, hace mucho calor y mucha humedad también, porque el Tevere, pues bueno. Volviendo a los orígenes de Roma y a las visitas más Sí, típicas, nos encontramos con los famosos foros. La gente viene, foro romano, foro itálico, entonces la gente se pregunta qué son los foros y qué nos podemos encontrar allí. pues los foros lo tenemos que imaginar como el centro social, político de la ciudad de Roma. Sí que hay que distinguir entre lo que sería el foro romano y los foros imperiales. El foro romano sería más los foros al centro de la ciudad de la época republicana, digamos. Entonces son más templos o edificios civiles, pero son templos dedicados porque nos recordamos que Roma creía en muchos dioses. Es una Roma pagana que además lo que hacía Roma era adoptar dioses de los territorios que conquistaba, adoptaba dioses de esos territorios. Entonces se iba agrandando siempre más y más el Olimpo de Roma. Entonces, bueno, nos encontramos más templos dedicados a dioses o edificios civiles, ¿no? Para reuniones del Senado, para discutir las nuevas leyes, como la curía de Julio César. Y luego ya nos encontramos con los foros imperiales, que son edificios, monumentos que son más dedicados a celebrar a un emperador. Entonces, bueno, digamos que la finalidad es más de propaganda, la de los foros imperiales. Y digamos que con el imperio, pues bueno, también empieza un poco la propaganda. Ya había empezado, pero bueno, ahí ya es más evidente, pues, quizás. Luego una visita obligada al Coliseo. Creo que todas las grandes ciudades tienen su, pues eso, su elemento y no podríamos concebir Roma sin su Coliseo. Simplemente, como decimos en este tour, aquí no queremos destripar los tours, queremos que la gente vaya que haga los tours contigo, pero simplemente unas pinceladas de qué es el Coliseo, para qué se utilizó. Bueno, pues el Coliseo, como veníamos hablando de propaganda, al final es un poquito, la finalidad era esa. Eh, Se construye en un momento que se viene de un momento de inestabilidad, de guerras, del emperador de Nerón, que se había apropiado de muchas tierras y riquezas del pueblo, entonces digamos por de un momento un poco crítico. Y con la familia Flavia, con la dinastía Flavia, con Vespasiano y con Tito, que es el hijo, que van a calmar la revuelta de Judea y vuelven cargados de prisioneros y pues de riqueza, pues se decide, digamos, devolver ese espacio que en donde nos encontramos en el Coliseo y había un lago artificial, que era el lago artificial de la Domus, de la casa imperial de Nerón. Entonces, la finalidad era devolver lo que Nerón pues, había quitado un poco a la población, también reutilizando estatuas y distintas materiales y cosas que había en la Domus, porque Nerón fue castigado también con la damnatio memoria, que quiere decir que hay que destruir y no se tiene que recordar más a ese emperador. Entonces, claro, todo se destruye y se construye encima el Coliseo, que estamos hablando se empieza en el 71, 72 y se inaugura en el 80. Lo empieza Vespasiano y lo inaugura Tito. Se finaliza en realidad, podemos decir, en el 90 después de Cristo y lo finaliza Domiciano, que lo finaliza con los subterráneos, que es un complejo de pasadizos personales, de distintos pasadizos también para los ascensores que se utilizaban para elevar pues distintos elementos de la decoración o los animales salvajes, o simplemente un área para esperar a los gladiadores que tenían que salir o las personas que iban a ser ejecutadas. Entonces, ahora hay distintos tipos de billete y hay uno que, por ejemplo, incluye los subterráneos, la arena y lo que es toda la visita al primer y segundo piso del Coliseo. O sea, una hora de visita muy entretenida.
con esa te llevas todos los puntos de vista de espectador, a emperador, a gladiador, a esclavo. Qué maravilla. Eso sería realmente desde hace poco, ¿no? Porque, Sí, 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 no hace muchos años que se puede realizar y de hecho se va ampliando y cada vez, bueno, ahora también hay una exposición temporal con distintas cosas de gladiadores que también, bueno, pues es interesante porque completa todo mucho. De hecho, al lado del Coliseo estaba la casa de los gladiadores con el gimnasio, con el anfiteatro pequeñito donde entrenaban y ese gimnasio, que ahora mismo está al otro lado, digamos, de la calle, de la carretera, estaba conectado con un criptopórtico, con un pasadizo subterráneo. wow. Y ahí, bueno, pues está muy bien porque te lo hacen imaginar también bastante bien. Qué maravilla. Yo recuerdo que cuando fui esto, que era la visita un poquito por arriba y tal, pero claro, te estoy hablando de casi 20 años ya, que se Sí, dice sí, no, pronto. ha ido ampliando mucho y sigue ampliando. De hecho, en el foro, desde hace 2 añitos, también la Domus Tiberiana, que antes ha estado cerrada por muchísimos años, ahora también es posible visitarla y hay bastantes sitios, pues bueno, que se van abriendo y también es interesante que vas y ves a la gente trabajando. O sea, esto al final se sigue y bueno, se van descubriendo cosas y cosas que pensábamos hasta este momento, luego se va descubriendo que quizás no o se va confirmando. Entonces, hay que estar siempre también al pie de un poco de la noticia porque va todo un poco así saliendo. Una de las cosas que más llama la atención a la gente que visita Roma es que dentro de la capital de Italia existe un país. Y esto es realmente algo que se pregunta mucha gente, pero ¿cómo puede ser, no? Que el Vaticano, ¿qué es el Vaticano? ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Cuál sería, obviamente, a cuatro pinceladas, un poco la historia de cómo el Vaticano acaba en el corazón de Roma? Bueno, una cosa que es curiosa porque muchos, o sea, no lo tenemos en cuenta es que Roma es muy antiguo, pero Italia como país, como lo conocemos hoy en día, es bastante reciente, podemos decir, Es porque es en el... primo, primo hermano de Alemania. Exactamente, entonces es en el 1861 que hablamos de la unificación italiana. Entonces, hasta ese momento hablamos de estados, de reinos, de repúblicas. Y en Roma lo que ha estado con distintos nombres, pero eran los estados pontificios, que es lo que hoy podemos llamar el Estado del Vaticano, la Ciudad del Vaticano, pero que en realidad, claro, era todo Roma. Entonces, Roma, solo por llegar un poco, Roma, después de la caída del imperio en el 476, que bueno, decimos caída, pero en realidad se transforma en el imperio de Oriente, ¿no? De ahí Roma cae en el abandono absoluto, o sea, es la Edad Media, pandemias, conflictos, la gente aquí ya no es la capital, no es el centro del imperio, entonces, pues bueno, la gente se marcha y pasa de 1 millón de habitantes pues a 100.000 habitantes, entonces todos los monumentos, claro que el foro, el coliseo, se convirtió en fortaleza, se transformó bueno, en refugio para gente o se fue completamente abandonado, reciclado el material, los metales, el mármol, el travertino para otras cosas. Luego en el Renacimiento, pero que el Renacimiento en Roma llega un poco tarde, digamos. O sea, sí se empieza un poco a, a estar interesados, sobre todo, bueno, pues aristocracia, familias importantes o papas, empieza a estar interesado en el arte, en el pasado, en el arte clásico. Entonces, pues empieza un poco las colecciones privadas y luego ya la Roma barroca, la Roma de la Contrarreforma, es pues bueno, la Roma de Bernini, de Borromini, de estas iglesias, de estos monumentos impresionantes, enormes, con movimiento, con esculturas increíbles que, bueno, pues están precisamente pensados para impresionar, ¿no? Para demostrar la grandeza de los estados pontificios. Entonces, bueno, eso al final acaba terminando en la Ciudad del Vaticano, que es lo que conocemos hoy, ¿no? Como el Estado independiente del Vaticano.
Y bueno, claro, cuando se visitan los museos o cuando se está en la basílica, pues se está en otro país. Sí, sí, es bastante curioso. Bueno, los podcasts son El atemporales, la más gente... pequeño del mundo. Ay, ay, el país más pequeño del mundo. Bien, como comentaba, los podcasts son atemporales y la gente lo escucha cuando puede o cuando tal. Si lo vamos haciendo el seguimiento, estamos en una fecha bastante complicada porque el Papa está muy enfermo. Sí. Está... Y claro, el tema de si en el caso de que falleciera el Papa, pues tendríamos otra vez otro cónclave, que ahora con la película está muy famosa. Además, somos de una generación que nos hemos visto varios cambios de Papa, y esto no es una cosa curiosa. Y entonces me gustaría saber cómo Roma se prepara para el cónclave. Seguramente a ti te pilló algún cambio de estos. Bueno, pues te diré que aparte estamos en un momento muy particular porque es el año jubileo, que es el año Mm. santo. Entonces, digamos que hay un halo de misterio en este momento. O sea, está ingresado, ¿no?, en el hospital y se va un poco informando del parte, pero bueno, claro, siempre hay esta voz populi, ¿no? La gente que dice que sí, que aunque falleciese tendría que llegar al Vaticano, no se dijese antes de que llegase al Vaticano. Bueno, todas estas cosas sí que también sale. Lo que sí yo noto, bueno, pues eso, claro, mucha gente también viene porque quiere a este papa, ¿no? Entonces viene también con la idea, o sea, quizás el viaje lo habían reservado hace un año, entonces pues sí que se ve mucha gente pues que se acerca a la basílica y bueno, pues es una atmósfera un poco así, de no sabemos porque bueno, está muy malito y ya lleva bastante malito, entonces claro, se ve preocupación y bueno, se dice que ya hay candidatos, ¿no? Que bueno, que no va a pillar de sorpresa, sino que bueno, pues que ya se están preparando y seguramente también me imagino que siendo el jubileo, pues bueno, se estarán también barajando todas las posibilidades y para estar preparados para cualquier cosa, sí. Sí, Sí, yo porque pasé hace poco porque decían que estaban rezando, ¿no? Y pasamos así por la noche en un paseo y bueno, sí había así como mucho silencio, mucha policía también, entonces, bueno, pues pendientes todos, claro. sí recuerdo también porque la del Papa Benedicto XVI, ¿no? La de Ratzinger, esto sí que fue una sorpresa, ¿no? Claro, Y creo que eso en Roma sería como wow, ¿no? Y claro, preparar claro. con... Eso fue es que histórico, ¿no? Mm. Porque la dimisión del Papa es algo histórico totalmente. Y bueno, todos al final, ¿no? Porque, o sea, con los papas también es, digamos, una parte de la historia. O sea, quiero decir, cuando hablamos de la Roma barroca, al final siempre se habla de los papas. Entonces, bueno, pues son momentos históricos. Y lo que es también, claro, visitar estas ciudades es que al final te encuentras con la historia en movimiento, ¿no? O sea, es así. Sí, yo además de Papas, yo soy de un pueblecito del interior de Valencia que se llama Enguera, que está a 18 kilómetros de Xàtiva, que va a ser la cuna de dos papas, los Sí, famosos Borgia. sí, 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 totalmente. Además, sí. De España, al final, papas y emperadores también hemos tenido, considerados de los buenos emperadores. Trajano y Adriano eh, son considerados de los buenos también. O sea que, oye, algo hemos aportado también a la historia de Roma. Al final, está todo mezclado. Eso es lo bonito también, que al final es así. Y recordando mi visita a Roma, yo recuerdo que una de las cosas que más me impresionó fueron los museos vaticanos. Obviamente, cuando entras allí, pues claro, la Capilla Sixtina, los famosos fotos, ¿no? Y todas estas cosas. Pero claro, yo lo que me dejé, bueno, todo lo que fueron las estancias de Rafael, ¿no? Las de justamente bueno, una sobredosis de arte, una detrás de otra, que fue para mí algo que me marcó mucho. ¿Podrías comentarnos un poquito cuáles serían los highlights, ¿no? Lo que sería, digamos, lo que tú dirías no puedes dejar de ver en los museos vaticanos? A ver, los museos vaticanos es,
Para disfrutarlo, exacto, con tiempo, porque como dices tú, bueno, tienes muchas salas y está bien, bueno, buscarte tu sitio un poquito en las salas, porque es que si no te tienes que dejar llevar por la gente. Yo también en los museos del Vaticano sí que aconsejo una visita con guía porque, bueno, te puede ilustrar bastante. Las estancias de Rafael a mí sí que también son unas de las que quizás más me gusten. La Capilla Sixtina, claro, al final, bueno, pues todo el mundo o casi todos quizás van por eso, pero exacto, paciencia, porque es lo último de los museos, entonces yo sí que animo a que vayáis disfrutando de cada sala. A mí, por ejemplo, la sala de los mapas me gusta mucho, porque bueno, vas viendo también un poco la historia, ¿no? O sea, tienes piezas egipcias, monumentos esculturas de la antigua Roma. Entonces, yo sí que invito, si no es con guía, pues bueno, a ir disfrutando de las salas sin prisa de llegar a la Capilla Sistina, porque bueno, teniendo en cuenta eso, que al final la Capilla Sistina está al final y bueno, no ir con prisa y perderte todo lo anterior, porque incluso las escaleras son impresionantes disfrutarlas. También la basílica, porque bueno, aunque quizás los museos no, que a veces dependiendo de la entrada con el guía o no, pasas directamente a la basílica, pero a veces no. Yo la basílica, esa es, aunque no se visiten los museos totalmente, Mm. porque tienes la Piedad, tienes el baldaquino, o sea, tienes la grandeza del lugar, o sea, yo creo que puedes disfrutar muchísimo porque es que te transmite, bueno, pues eso, muchísima grandeza. Y también otra cosa que se puede hacer, que por dar distintas opciones, quizás dependiendo de los intereses, es subir a la cúpula, que también es muy interesante. Hay que, bueno, son unos cuantos peldaños, pero es cierto que tú el Vaticano, con esas vistas, lo que es la ciudad del Vaticano, los jardines de la ciudad del Vaticano, cuando visitas los museos, hay en algún momento cuando sales a la terraza que puedes ver un poquito, pero desde ahí arriba, claro, la vista es 360 grados y es maravillosa. Lo mismo que decíamos de las catacumbas, no aconsejado para claustrofóbicos porque hay una entrada que es con ascensor y otra totalmente andando todo, pero aún así la última parte siempre caminando. Y claro, como es la cúpula, al final te tienes que ir agachando. Entonces, bueno, pues tenerlo también en cuenta para eso. Pero bueno, sí, por ejemplo, igual algo así más dinámico, más de vistas, también es una muy buena opción, yo creo. Estoy recordando que yo hice un all inclusive, lo hice todo. Muy bien, un campeón. Sí, sí, los museos. Y además, ahora que lo has dicho, el momento, ¿no? Ese momento de comunión con la historia del arte, la piedad, ¿no? Girarse y verla allí delante fue uno de los, digamos, momentos muy, muy interesantes. Sí, sí, a mí Bien, también. La piedad es una escultura que me transmite mucho, sí. bien, hablamos de Roma y su centro histórico, pero por supuesto no podemos dejar de hablar de los barrios de Roma. Yo recuerdo aquello también. Ya te digo, te estoy hablando estoy casi tocando de oído porque hace tantos años de las famosas. Tienes que volver, Óscar. Tengo que volver, sí, sí, es una de las cosas que las tengo, de las famosas siete colinas, ¿no? De las que está, digamos, Roma y también los barrios, ¿no? ¿Cuáles, digamos, serían los barrios más interesantes o qué visita nos recomendarías escapando un poco del centro? Vale, bueno, las siete colinas serían las siete colinas de la antigua Roma. Ahora tenemos bastantes más colinas porque, claro, se ha ido agrandando. Eh, bueno, a ver, barrios, saliéndonos así un poquito del centro. Bueno, Trastevere lo consideramos centro también, pero bueno, digamos que está al otro lado del río, Trastevere es al otro lado del río, entonces Trastevere muy aconsejado por la tarde, por la zona de, o sea, por la tarde-noche, para un aperitivo, para cena, pero bueno, también por la mañana tiene mucho encanto, a mí también me gusta mucho, son momentos distintos. El barrio de Monti, que sería el antiguo barrio de Suburra, que digamos está detrás del foro, y Suburra quería decir, o sea, era como un barrio de mala fama, era un poco donde vivía pues, mendigos, prostitutas, maleantes, pero aún así tenemos un personaje histórico nacido en Suburra, en ese barrio, que es Julio César. Entonces, bueno, pues es un barrio histórico de Roma y ahora, bueno, pues sí que ha tenido
mala fama durante un tiempo, pero ahora es un barrio pues con mucho encanto, con mucha tienda de segunda mano, tiendas artesanales, enotecas, pequeños restaurantes, o sea, así como cositas más rebuscadas, yo creo. Y bueno, pues lo mismo que Trastevere, calles empedradas, estrechas, está en una colina también, entonces, pues bueno, subidas y bajadas, pero yo creo que tiene mucho encanto. Además, por ejemplo, caminando puedes llegar a Santa María Maggiore del Coliseo, que es un paseo muy bonito. Quizás mejor bajar de Santa María Mayor al Coliseo, pero es un barrio muy bonito. Luego, si nos queremos salir así de lo turístico histórico, se está poniendo muy de moda la zona del Piñeto, que es así como, es un poco barrio artístico, y también pues es más reciente la transformación de barrios un poco de mala fama a barrio así como movimiento contemporáneo y tal, pero tiene mucha vida. Por ejemplo, tarde-noche, pues igual no si estás 3 días, pero si estás más días, si te apetece ver un poco un ambiente distinto, pues también está muy bien. Luego, cerca del Vaticano, el Borgo Pío, que es pues lo que sería el Borgo, quiere decir pues los barrios así populares, ¿no? Que parte, pues bueno, cuando Mussolini hizo Vía Conciliazione, pues bueno, parte la hemos perdido, igual que en los foros parte hemos perdido, que también ahí había parte de Borgo. Pero bueno, aún se puede pasear por las callecitas y bueno, pues después de salir del Vaticano quizás también es una buena opción llegar caminando hasta Castel San Angelo desde allí. Es una cosa también curiosa porque cuando uno tiene Roma en la cabeza, tiene esa ciudad, digamos, imperial, esa ciudad de obras de arte, esa ciudad de iglesias, pero vive gente. Y es decir, Mucha. allí vivís mucha gente y es curioso, una pregunta que me hago yo es cómo compagináis el día a día ¿no? Claro, tú eres en este caso, al ser guía turística, pues te toca mucho tocarlo, pero un romano de pro, es decir, cómo conjuga todo eso y también cómo conjuga una cosa importante que es la multitud de turismo que llega a la ciudad. Pues sí, muy, muy interesante la pregunta, porque yo creo que uno de los desafíos de Roma es conservar, mantener el pasado, pero lograr un equilibrio pues con la vida actual, ¿no? Con la vida de la gente que trabaja aquí. Entonces, eh, tiene muchos desafíos porque, bueno, como decíamos, es una lasaña histórica y cuando excavas, pues te encuentras. Entonces, yo cuando vine de Erasmus, se estaba haciendo la línea C del metro y aún hoy en día parte se ha inaugurado y está en uso, pero bueno, hasta hace poco y sigue estando en el Coliseo. Quizás a final de verano se inaugure otro tramito, pero se calcula que se terminará en 2032. Si tú vas a San Giovanni, que es donde cambia la línea A con la línea C, han puesto en exposición repertos, esculturas, distintas cosas que se han ido encontrando y bueno, pues tú vas a coger el metro, lo que pasa es que normalmente vas con prisa porque claro, es un poco el ritmo de la ciudad, pero si fueses con tiempo estás en un museo porque lo han hecho como un museo prácticamente. Entonces, yo creo que, bueno, pues eso, no es fácil encontrar un equilibrio. Creo que en eso tenemos también parte responsable, pues bueno, los que trabajamos con la gente que nos visita, pues bueno, yo creo que nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para que, bueno, pues, por ejemplo, nos gusta comprar souvenirs, pues bueno, hay sitios y sitios, ¿no? Entonces, pues intentando quizás pues buscar opciones en las que se pueda apoyar a iniciativas locales, ¿no? Eh, También los restaurantes, ¿no? Tenemos cadenas multinacionales, pues que al final las tenemos en donde vivimos. Entonces, pues bueno, Roma, gastronomía, eh, tiene mucho que ofrecer. Entonces, Ahora pues bueno. entramos, ahora entramos. Entonces, pues bueno, creo que intentando ser, pues eso, un poquito más responsables o incluso cuando
eh, buscamos el alojamiento también, quizás, pues bueno, porque sabemos, ¿no? Es cierto que una de las cosas, sobre todo este año, jubileo, las casas es un problema tremendo para los residentes, porque claro, o sea, no se encuentran y claro, la gente trabaja aquí, entonces, bueno, si fuese también una ciudad que el transporte público funcionase mejor, pues sería quizás más factible también irse fuera, que hay gente que lo hace, pero pues bueno, es mucho tiempo también el que se pasa ahí en el transporte. Pero bueno, yo creo que a todos, cuando sales quizás estresado o tal, se te pasa cuando das un paseo y de repente pues te encuentras con una maravilla, pues como el Panteón o como el Coliseo o San Pedro. O sea, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. Yo me enamoré de Roma y, bueno, pues al principio, claro, ves los pros, luego ves más las cosas menos buenas, pero bueno, pues aceptas, ¿no? Esas Ujú. partes también. Como para no enamorarse de Roma, qué maravilla. Sí. Y luego también el desplazamiento con el tema de la moto, de la Vespa. ¿Tú tienes Vespa? ¿Te mueves en moto? Yo me muevo andando. Muy bien. Me voy andando porque la verdad que me da respeto el tráfico de Roma. Yo, la verdad que cuando me preguntan, o sea, creo que hay que un poco conocerlo un poco para moverte. Ahora se ha puesto muy de moda los monopatines también eléctricos, pero bueno, en los monopatines, no conociéndolo, yo aconsejo a pie sobre todo, más que quizás en Vespa si vas con un tour organizado. O sea, puede ser Qué una guay, ¿eh? cosa, una experiencia guay, exacto, pues bueno, que, que te llevan y tal, porque si no, un poco es cierto que, bueno, si tienes destreza con la moto, oye, es como mejor te mueves, eso está claro, porque está hecha para eso, Roma, para la moto, porque son todo callecitas estrechas, entonces la verdad que es una experiencia, pero bueno, para valientes también. Sí, es curioso también cómo ha cambiado la movilidad, ¿no? Porque yo recuerdo que hace 20 años me sorprendió el tema de todo el mundo va en moto y tal, y hoy en día Valencia, Barcelona, ciudades llanas, ciudades con buena temperatura, y también el tema de Sí. los patinetes. En Valencia, una locura. Aquí como en Múnich hace un frío que pela, el tema de el tema de la moto le tienen más respeto. Bueno, vamos a preguntas que nos hacen los turistas siempre. Y una es de compras. Que me quiero ir de compras en Roma. ¿Qué me recomiendas para ir de compras o cuáles serían los lugares más interesantes para comprar? Bueno, pues Roma, centros comerciales a las afueras, ¿no? Porque aquí en el centro son sitios, tiendas pequeñas. Entonces, tenemos la vía, digamos, neurálgica de compras, que es Vía del Corso, donde tenemos, bueno, pues todo tipo de tiendas, sobre todo que encontramos en otros países, ¿no? Digamos, marcas importantes, porque, bueno, son sitios importantes. Ahí tenemos Vía Condotti, que es una de las calles pues con más tiendas de lujo que podemos encontrar. Así como vías alternativas, quizás así como un poco para más souvenirs, como decíamos antes, ¿no? Quizás más artesanos o de iniciativas locales. Hay dos calles o simplemente dar un paseo por ellas, que es Vía de Coronari, que sobre todo había también tiendas de antigüedades. Entonces, bueno, pues te encuentras con tiendas muy curiosas. Y Vía del Governo Vecchio también. Es una vía, pues eso, con cerca de Piazza Navona, cerca de Campo di Fiori, y son callecitas, pues eso, con tiendas más pequeñitas, con cosas así un poquito más curiosas, quizás. Y también hay un centro comercial, que ahora que decía que no había en el centro, pero esto es muy curioso y os invito si queréis a que entréis, porque no hace muchos años que se construyó y mientras se construía se encontró parte de un acueducto que es el que sigue llevando agua a Fontana de Trevi, que es la Rinascente. Entonces, claro, les llevó mucho tiempo construirlo y bueno, y proyectarlo y ver cómo lo hacían, pero ahora que está abierto, ya lleva unos años, se puede bajar a la planta -1 y bueno, pues se ve parte del acueducto y han hecho una proyección, pues bueno, que te ayuda un poquito a entender y es curioso, al final, bueno, pues estas cosas siempre son curiosas de ver, yo creo.
Bien, y como los prometidos deuda, gastronomía. Obviamente cuando hablamos de la comida italiana y la comida romana, porque esto sí es muy importante, ¿no? Que cuando todo el mundo tenemos ahí como el cliché de comida italiana y nadie sabe que Italia de norte a sur la gastronomía varía un montón y Roma es especialmente rica por su gastronomía. ¿A qué nos invitas a comer? Bueno, pasta, pizza, gelato, tenemos de todo. Pero bueno, algunos platos así propio locales de Roma, tenemos la matriciana, que digamos es salsa con salsa de tomate, con guanciale y con pecorino. Entonces, un poquito picantina y muy buena. A mí me gusta muchísimo. La cacho e pepe, que digamos sería la versión, pero en vez de salsa de tomate, sin salsa de tomate, porque un poco fue la transformación cuando llegó el tomate, ¿no? Digamos que primero era la cacho e pepe. La carbonara también la tenemos aquí en Roma, muy buena. Tenemos muchos sitios muy buena, con huevo, no con nata, para Ni se os que ocurra. Y con guanciale, ¿no? Que eso es importante. también, sí, 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 con guanciale. Ni se Y os ocurra bacon. no, 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 porque, bueno, os comen a vosotros. Cada vez que se le pone nata a la carbonara o bacon, muere un romano, ¿eh? Totalmente. Y luego, pues así, quizás que menos conocido, pero también yo creo que ya cada vez, bueno, se va conociendo todo más, el supplì, que es como el arancino de Sicilia, pero el arancino es más grande. El supplì es como una croqueta de arroz y dentro tomate y mozzarella. Esa, digamos, es el clásico. Luego, pues hay sitios que se especializan y hacen distintos tipos, por de cacio e pepe o de carbonara o de bueno, pues de lo que se les ocurre, de ragú, pero está muy bueno, se llama suplía al teléfono, porque bueno, cuando lo muerdes y se abre, la mozzarella tendría que quedarse el hilo como el del teléfono, ¿no? Digamos, como el hilo del teléfono. Y también, hablando un poco de pizza, que también hay que mencionarla, distinguir la pizza napoletana, que es, digamos, la que tiene el borde más gordito, con la pizza romana, más finita y más crujiente. Otra opción de pizza que se puede tener en cuenta para comer, sobre todo quizás igual pues, cuando se está visitando y no quieres pararte, perder tiempo en restaurante, pizza al tallo, que es pizza al corte, digamos. Entonces, bueno, pues hay muchos sitios que tú entras, hay algunos que igual tienen mesita y puedes quedarte a comer incluso ahí, apoyarte un poquito, o hay en algunas que simplemente tienen, digamos, la pizza y no te puedes acomodar. Pero es una opción económica y está muy bien para probar distintos tipos de pizza. Y bueno, y además, pues eso, hay algunas pues muy gourmet con productos pues kilómetro cero, muy ingredientes muy buenos y recetas más clásicas o algo así más innovativo. Una cosa que se ha puesto aquí muy de moda y que viene literal son las famosas pinzas, porque esto está Sí, ya también. lleno, estamos de pincerías hasta arriba. Yo la verdad que el otro día fui a una pincería de aquí de Múnich de unos italianos y está riquísima. Sí, también, también, claro. Y la focaccia, bueno, al final es como distinto, ¿no? Pan de pizza y también distinto el uso. También, por ejemplo, la focaccia y mortadela o el pan, porque aquí no hay, pero bueno, no es el clásico bocadillo que nosotros quizás, ¿no? Comemos así como de baguette o tal. Aquí se hace con roseta, que es como así un pan redondo, y se suele hacer con mortadela o la focaccia. Y de hecho hay en sitios que son alimentaris, que es digamos donde pues antiguamente pues se vendía un poco de todo, ¿no? Los supermercados de antes. Y hay muchas veces, pues no solo te venden el embutido o el pan y distintos productos que también se puede comprar ahí pues para llevar, sino que te lo pueden hacer, te lo abren y te lo hacen y te lo llevas. Oh, qué Hay maravilla. algunos, sí, hay algunos que hoy en día, pues bueno, por marketing, publicidad y tal, se han puesto muy de moda y ves una fila tremenda. Yo lo que sí es que como se come también en tantos sitios, yo no estaría más de 20 minutos esperando, la verdad, porque es que hay muchísimas opciones y buenísimas. Entonces, pues bueno.
seguro que se encuentra un buen sitio para comer. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Y un último punto sería la previa al viaje. Mucha gente se prepara y siempre suelen ver películas, ¿no? El tema de un poquito de películas sobre la ciudad. Obviamente hay un género que se llama películas de romanos, que de esas tenemos una detrás de otra, ¿no? Que tienen que ver todas con lo que es el Imperio Romano, pero lo que sería tu selección, ¿no? Para decir estas 2 o 3 películas sobre Roma que no deberías perderte. Mira, te elijo 3 que digamos de distintos momentos para, pues bueno, llevarte un poquito de distintos fases de Roma. La de Gladiator, ¿no? Pues bueno, digamos que además con esa, también el Coliseo, con esa película, digamos que fue el boom del Coliseo, ¿no? Es imposible, yo creo que no visitarlo y un poco no pensar en esa película. Entonces yo esa la seleccionaría. Vacaciones en Roma, porque un poco pues nos lleva a esa otra Roma, ¿no? De la Dolce Vita, de, bueno, pues una Roma también más del centro histórico, más, bueno, enfocada en otro momento. Y hay una que es bastante reciente, que se llama La Grande Bellezza, de Paolo Sorrentino, que a mí como me gustó mucho. Bueno, pues eso, todas las películas al final así ambientadas en Roma me gustan, porque bueno, pues ves los lugares pero bueno, la de La Grande Belleza es como que te deja también algo y la música, los encuadres, no sé, me gustó mucho, la verdad, La Grande Belleza. Roma como plató, ¿no? Grandes películas. Yo Mm, siempre tengo en la cabeza una imagen de la película de Ocean's 12, ¿no? Que sería la secuela de mm, Ocean's 11, en la que están persiguiendo a Brad Pitt y choca sí, justamente en la Plaza del Panteón y en esa sí. esquina que estaba Catherine Zeta-Jones tomando un café y recuerdo de quedarme parado diciendo, Dios mío, qué sitio más bonito. Y cuando llegué a Roma y vi aquello fue, fue genial. Sí, 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 hay muchos así que hay rincones y cuando lo ves, ay, sí, ese es el sitio, sí, es guay verlo porque además eso, luego cuando estás aquí y lo ves, también, bueno, para mi generación, A 3 metros sobre el cielo, también fue una película que marcó que está ambientada en Roma, entonces, bueno, también tiene, pues bueno, para verla y Y, tal, también puede ser entretenida. y recuerdo también aquellos libros del Código Da Vinci y todo esto. Hay También uno Ángeles y que es Demonios, también, sí, sí. Ángeles y Demonios, que es Roma. Sí, la verdad que es que, bueno, pues eso ha inspirado mucho, ¿no? Bueno, y también el cine luego te hace vivirlo cuando la visitas, pues bueno, también te lleva a esas escenas, a esos momentos. Tiene mucha magia, sí, conectarlo también con el cine. Bien, pues hemos llegado por fin a la sección de Las preguntitas. pizza o pinza. Pizza. Cosas que adoras de los romanos. Ironía y yo me siento muy acogida en Roma. O sea, seguramente las personas, estoy aquí, una de las razones es por los romanos. Cosas que odias de los romanos. Que se quejan mucho. Y bueno, yo ahora a veces también te dejas llevar, pero sí, es una actitud, yo creo, un mecanismo de defensa. ¿Licor de guindas o limoncello? Licor de guindas, que en mi pueblo además el licor de guindas es algo histórico también. Un lugar de Roma para besarte. La plaza del Pantheon. No sé si eres muy de fútbol. ¿Lazio o Roma? Roma. Mi novio, si no. Un lugar en Roma para perderte 3 horas. Villa Borghese me parece un sitio perfecto. Emperador romano favorito. Trajano. Y Esto es Adriano difícil. también. Estoy ahí. Venga, aceptamos los dos.
Esta es complicada. Esta es complicada, ¿eh? ¿Bernini o Borromini? Es complicada, pero me quedo con Borromini. Lugar para ir de juerga en Roma. Trastevere. Una estación del año para conocer Roma. Otoño. Una trampa para turistas en Roma. Cada restaurante que haya alguien que os intente meter dentro, ahí no es. Bueno, y acabamos con la más gorda de todas. ¿Catedral de Burgos o Basílica de San Pedro? Pues... Ahí no lo sé. Es dura, ¿eh? Pero, sí, es dura. Pero bueno, igual me quedo con la Basílica de San Pedro. Aunque sea por poco. Aunque sea por poco, sí, porque bueno, esto ya sabes, son cosas distintas. Muy bien, Marina, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien. Gracias por presentarnos Roma. Yo de verdad ya estoy cogiéndome un vuelo porque la verdad es que es una ciudad maravillosa. Para todos, a Marina la podéis encontrar en Instagram, en @marina.tourguide. Y nada, Marina, placer y un abrazo bien grande. Encantada, Óscar. Te espero en Roma cuando quieras. Y a todos los que queráis venir, aquí seguro que disfrutáis. Muchísimas gracias. A ti, Óscar, un placer. Y hasta aquí nuestro destino de hoy. Os recuerdo que podréis ilustrar este capítulo con nuestra sección El Script en nuestro Instagram LVAM80guías y en unas semanas también en YouTube. Hasta nuestro siguiente destino en... La vuelta al mundo en 80 guías.